Buenos días, jóvenes. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Bueno, el día de hoy vamos a ver ahora la época de Roma. Durante el imperio, 27 años antes de Cristo al 476 después de Cristo, desaparece el Senado y comienza en Roma una etapa de absolutismo, donde el emperador era elegido por el ejército. Con Octavio Augusto se consigue la paz romana, que durará, permítanme un segundo, que duraría 2 siglos, siendo esta la edad de oro del turismo romano. El pueblo romano fue el primero en realizar lo que hoy en día entendemos por turismo, es decir, un viaje en la mayoría de los casos por placer, que incluye un desplazamiento pernoctando mínimo una noche y con menos de un año de duración a un lugar de destino, realizando por supuesto en tiempo libre y o de ocio, disponiendo de muchísimo tiempo libre, llegando a tener 200 días festivos al año. En el 345 después de Cristo, aunque casi siempre este turismo lo practicaban los nobles, los cuales viajaban para ver los templos del Mediterráneo, las pirámides y monumentos de Egipto, asistir a las Olimpiadas de Grecia y los mercados de Asia Menor. En muchos casos contrataban guías locales y salían comprar papiros que explicaban cierta área y sus posibilidades de entrenamiento. También adquirían souvenirs y tenían tendencia a grabar su nombre en las piedras de los monumentos que visitaban, como una especie de graffiti a la romana. Los viajes se realizaban por 3 razones: por placer, por negocios o por salud. El turismo religioso y las peregrinaciones a los templos pasaron a formar parte de cualquier itinerario mínimamente culto y dejaron de ser lugares de reza para convertirse en monumentos dignos de visitar. Durante el reinado del emperador Caracalla se construyeron las famosas termas de Caracalla, unos baños públicos que contaban con salas de vapor, saunas, piscinas, salas de gimnasia, de reposo, de masaje e incluso bibliotecas y jardines. A lo largo de todo
el imperio se fueron construyendo otros complejos termales. Destacan los viajes de Alejandro Magno y Heródoto, así como las obras clásicas La Eneida y La Odisea para sus referencias al paisaje, las culturas de la época y las características de los viajes realizados. La caída del Imperio Romano en 476 años antes de Cristo, se puso el fin de casi 13 siglos de cultura, unidad y turismo europeo. La decadencia en la que el imperio se había sumido en el último siglo IV después de Cristo, terminó por dar paso a la era de los reinos germánicos en Europa, al imperio bizantino en Asia Menor y al islamismo en Arabia, al norte de África y la península ibérica. Aquí vamos a ver qué es lo que Octavio Augusto aportó también a lo del turismo. ¿Ok? Octavio Augusto cayó Julio César Octaviano, también llamado Augusto o César Augusto. Fue en Roma 63 años antes de Cristo, Nola, Nápoles 14 después de Cristo. Primer emperador romano, procedía de una rica familia del orden ecuestre de Beletri. Su abuelo fue banquero y su padre pretor de Macedonia. Por parte de madre era sobrino de César, el cual le adoptó en el 45 a.C. y le designó su heredero. Tras la muerte de César 44, entabló la lucha contra el que había sido su lugarteniente, Marco Antonio. Para ello contó con el apoyo de Cicerón y de los republicanos del Senado, que esperaban dividir a los cesaristas, enfrentándoseles entre sí. También contó con el apoyo de los grandes financieros como Mecenas, lo que permitió costearse un ejército propio. Después de derrotar a Marco Antonio en la batalla de Modena, exigió del Senado el nombramiento de cónsul, rechazado por su juventud. Tenía solo 20 años, marchó sobre Roma y tomó el poder sin combatir, ya que las legiones enviadas contra él prefirieron apoyarle. Desde el año 43 a.C., Octavio Augusto fue cónsul y se hizo otorgar poderes extraordinarios, enfrentando a la resistencia de los republicanos, Bruto y Casio, fuertes en Oriente. Octavio decidió aliarse con sus antiguos enemigos, Marco Antonio y Lépido, entrevista de Bolonia 43, y formar con ellos un triunvirato. Comenzó entonces la persecución de los republicanos, en la cual murió Cicerón, que culminó en la batalla de Philippi en Macedonia en 42. Marginado Lépido, Octavio se repartió del poder de hecho con Marco Antonio, dejando a este en la zona oriental.
mientras él permanecía en Roma y controlaba la parte occidental. El enfrentamiento entre ambos condujo a la guerra de Perugia 41, en la que el jefe militar de Octavio Augusto, Agripa, derrotó a los antonianos. La conferencia de Brindisi 40 estableció un nuevo reparto de zonas de influencia entre los triunviros. Octavio dominaba en Occidente, Marco Antonio en un Oriente restringido que alcanzaba solo hasta el río Drin. En Albania, Lépido en África e Italia se consideraba neutralizada bajo el dominio conjunto de los tribunos. El matrimonio era entre la hermana de Octavio y Antonio selló la paz, que se mantuvo durante 4 años. Además, en el 39 Sexto Pompeyo recibió Sicilia, Cerdeña, Córcega y Acaya con el compromiso de mantener a Roma abastecida de grano. Pero en el 36 Octavio hubo de enfrentarse a Sexto Pompeyo, a quien derrotó en la batalla de Nauloque, Sicilia. El gobierno de Octavio Augusto se hizo popular en Occidente, en virtud de su impulso a la agricultura, de la integración de las provincias con Roma. Mientras tanto, Marco Antonio había sucumbido a la influencia de Cleopatra VII de Egipto y practicaba una política orientalizante, poco propicia a los intereses romanos. Octavio explotó en su favor esta circunstancia, declarando la guerra a Cleopatra en el 32, guerra tolemánica, tras la victoria naval de Actium. 31, entró en Alejandría, donde Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron. En el 30, con la anexión de Egipto, Octavio dio a Roma el control sobre todo el Mediterráneo. Aprovechando su prestigio, Octavio transformó el régimen político de la República Romana en una especie de monarquía que recibe los nombres de principado o imperio. El nuevo régimen consistía en un equilibrio de poder entre el Senado y el pueblo romano, por un lado, y el emperador y su casa por otro. Inicialmente se hizo renovar cada año el mandato como cónsul en solitario, al cual fue añadiendo nuevos títulos que reafirmaron su poder. Princeps, Senatus, el primero de los senadores en el 28 a.C., Augustus, título religioso que reflejaba su misión divina, e Imperator Prosulares de Gala, Hispania y Siria, lo que le otorgaba el mando militar. En el 27, tribuno vitalicio con poder de veto sobre las decisiones de los magistrados. En el 23, cónsul vitalicio y perfecto de los costumbres. En el 19, gran pontífice, jefe religioso del imperio. En el 12, y padre de la patria en el año 2 a.C. Si bien realizó su divinización en vida, Octavio Augusto aprovechó en su favor el culto de los genios, fomentando un culto al emperador que se convirtió en un vínculo adicional entre los habitantes del imperio. Paralelamente reformó las instituciones romanas, adaptándolas a la necesidad de gestionar un imperio tan extenso. Creó el Consejo del Príncipe, órgano de gobierno integrado por hombres de su confianza. Agripa, Mecenas, dividió las provincias en senatoriales, confiadas a un gobernador sin mando militar, nombrado por el Senado, e imperiales, gobernadas por un legado del emperador.
Reorganizó la fiscalidad, sometiéndola a su gestión directa y haciéndola menos gravosa. Protegió el culto, favoreció al orden ecuestre frente a la aristocracia senatorial. Aseguró los límites del imperio frente a los partos y a los germanos, y continuó la expansión en la zona del Danubio y el Mar Negro. Entre las debilidades de su poder destaca el no tener sucesor. No tuvo hijos varones de sus 3 matrimonios. Acabó por adoptar a su yerno Tiberio, al cual asoció en el poder desde el 13 después de Cristo y que le sucedería sin dificultad de su muerte. Eso es lo que era Octavio Augusto de la paz de Roma. Y luego estábamos viendo los viajes que hizo Alejandro Magno. Ahora les voy a leer un poquito de Alejandro Magno para que vean todo lo que hizo él. Alejandro Magno, Alejandro III de Macedonia, Pella, Macedonia, 356 a.C., Babilonia, 323 a.C. Rey de Macedonia, cuyas conquistas y extraordinarias dotes militares le permitieron forjar en menos de 10 años un imperio que se extendía desde Grecia y Egipto hasta la India, iniciando hacia así el llamado periodo helenístico, siglos IV-I a.C. de la antigüedad. Su padre, el monarca Filipo II de Macedonia, había convertido esta región antaño fronteriza con Grecia y escasamente helenizada, en un poderoso reino que ejercía una pujante hegemonía sobre las ciudades-estado griegas. Filipo II habría preparado a su hijo para gobernar, proporcionándole una experiencia militar y encomendado su formación intelectual a Aristóteles, quien despertó en el joven Alejandro su admiración por la cultura griega y las antiguas epopeyas, particularmente por la Ilíada de Homero, habiendo ya acreditado su valor y pericia en el campo de batalla. Alejandro sucedió con solo 20 años a su padre, asesinado en el año 336 a.C. Alejandro Magno dedicó los primeros años de su reinado a imponer su autoridad sobre los pueblos sometidos a Macedonia, que habían aprovechado la muerte de Filipo para rebelarse. Y enseguida, en el 334, lanzó a su ejército contra el poderoso y extenso imperio persa o Arquímenida, fundando 2 siglos antes por Ciro el Grande, 579-530 a.C., continuando así la empresa que su padre había iniciado poco antes de morir, una guerra de venganza de los griegos, bajo el liderazgo de Macedonia contra los persas. Con un ejército pequeño, unos 30,000 infantes y 5,000 jinetes, Alejandro Magno se impuso invariablemente sobre sus enemigos, merced a su excelente organización y adiestramiento, así como al valor y al genio estratégico que demostró las innovaciones militares
introducidas por Fipo II, como la táctica de la línea oblicua, suministraban ventajas adicionales. Alejandro recorrió victorioso el Asia Menor, batalla de Gránico 334, Siria, Isos 333, Fenicia, asedio de Tiro 332, Egipto y Mesopotamia, Gaugamela 331, hasta tomar las capitales persas de Susa 331 y Persépolis 330. El último emperador persa Darío III fue asesinado por uno de sus sátrapas o gobernadores provinciales. Besos para evitar que se rindiera. Besos continuó la resistencia contra Alejandro en el Irán oriental. Una vez conquistada la capital de los persas, Alejandro licenció a las tropas griegas que le habían acompañado durante la campaña y se hizo proclamar emperador, relevando a la dinastía Arquemedida. Enseguida lanzó nuevas campañas de conquista hacia el este. Derrotó y dio muerte a Besos y sometió a Partia, Aria, Gragiana, Aracosía, Bactriana y Sogdiana. Dueño del Asia Central y del actual Afganistán, Alejandro Magno se lanzó a conquistar la India 327 y 325, albergando ya un proyecto de dominación mundial. Aunque incorporó la parte occidental de la India, vasallaje del rey Poros, hubo de renunciar a continuar avanzando hacia el este por el amotinamiento de sus tropas agotadas por tan larga sucesión de conquistas y batallas. En la conquista del Imperio Persa, Alejandro descubrió el grado de civilización de los orientales, a los que antes había tenido por bárbaros. Concibió entonces la idea de unificar a los griegos con los persas en un único imperio en el que convivieran bajo una cultura de síntesis, año 324. Para ello integró una gran contingente de soldados persas en su ejército. Organizó en Susa la boda de Oriente con Occidente, matrimonio simultáneo de miles macedonios con mujeres persas, y él mismo se casó con dos princesas orientales, una princesa de Sogdiana y la hija de Darío III. La reorganización de aquel gran imperio se inició con la unificación monetaria que abrió las puertas a la creación de un mercado inmenso. Se impulsó el desarrollo comercial con expediciones geográficas como la mandaba por Nearchos, cuya flota descendió por el Indio y remontó la costa persa del Índico y del Golfo Pérsico hasta la desembocadura del Tigris y el Éufrates. También se construyeron carreteras y canales de riego. La fusión cultural se hizo en tanto a la imposición del griego como lengua común con él, y se fundaron unas 70 ciudades nuevas, la mayor parte de ellas con el nombre de Alejandría, la principal en Egipto y otras en Siria, Mesopotamia, Sogdiana, Bactriana, India y Canaanía. La temprana muerte de Alejandro, a los 33 años, víctima de pauladismo, le impidió consolidar el imperio que había creado y relanzar sus conquistas. De hecho, el imperio de Alejandro Magno apenas sobrevivió a la muerte de su creador. Se desencadenaron luchas sucesorias en
en las que murieron las esposas e hijos de Alejandro, hasta que el imperio quedó repartido entre sus generales, los diádocos, Seleuco, Ptolomeo, Antígono, Lismaco y Casandro. Ptolomeo, autor de una biografía suya, inició en Egipto una dinastía destinada a prolongarse hasta los tiempos de la célebre Cleopatra. Los estados resultantes fueron los llamados reinos helenísticos que mantuvieron durante los siglos siguientes el ideal de Alejandro, de trasladar la cultura griega a Oriente al tiempo que insensiblemente dejaban penetrar las culturas orientales en el Mediterráneo. Y así sucesivamente, Alejandro Magno era él. Él es Alejandro Magno. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora vamos a empezar con la Edad Media. En la Edad, sí, en la Edad Media, durante la Edad Media hay en un primer momento un retroceso debido a la mayor conflictividad y recesión económica consiguiente. La caída del Imperio Romano sumó al continente europeo en un periodo de confusión y desorden. En este asistió a la agonía y muerte del mundo romano y al alumbramiento de una nueva civilización, que se inició con las grandes invasiones que soportó Europa, con su secuela inevitable de pillaje y matanza. Durante un tiempo también reinó un estado de guerra, casi permanente, entre los jefes bárbaros, lo que contribuyó al debilitamiento de toda forma de poder central. En esta época surge un tipo de viaje nuevo, las peregrinaciones religiosas. Estas ya habían existido en la época antigua y clásica, pero tanto el cristianismo como el islam las extenderían a mayor número de creyentes y los desplazamientos serían mayores. La apertura hacia las culturas vecinas que se produjo posibilitó los contactos con Oriente y particularmente con el mundo musulmán. Comenzó una nueva era de relaciones comerciales y de incorporación de avances científicos y técnicos, particularmente por la influencia de la cultura árabe, que en esos momentos se manifestaba en su mayor esplendor. Como consecuencia, reapareció el comercio y creció el número de artesanos y mercaderes, lo que a su vez realimentó el proceso. El dominio del Mediterráneo permitió el acceso a las materias primas necesarias para incrementar la producción y a su vez un mercado para los productos accidentales. De esta manera se consolidó el poder de Venecia, Génova y Pisa, cuyas naves extendieron su influencia desde la costa española hasta Egipto. Y con ellos se hicieron famosas las expediciones desde Venecia a Tierra Santa y las peregrinaciones por el Camino de Santiago desde el 814
en que se descubrió la tumba del santo. Fueron continuas las peregrinaciones de toda Europa, creándose así mapas, mesones y todo tipo de servicios para los caminantes. En el mundo islámico, el Hajj o peregrinación a la Meca es uno de los 5 pilares del Islam, obligando a todos los creyentes a esta peregrinación al menos una vez en la vida. Pregunta de los 5,000. ¿Qué surgió en Roma de lo que vimos ahorita? ¿Alguien me puede decir? Valeria Castillo, ¿sabe qué surgió en Roma? ¿Qué surgió o qué existió? Perdón. ¿Qué surgió? O sea, ¿qué apariciones hubo del turismo, vaya? ¿Qué se hizo? Pues el turismo, a ver, el religioso. ¿Ahí qué hubo? Había mucho tiempo libre, creo, ¿no? Ajá, ¿Y qué hacían en todo ese tiempo libre? pues se viajaban. Así es, viajaban, ¿verdad? Ajá. ¿Y a dónde se iban? No me ¿Fueron a acuerdo. las pirámides de Egipto? ¿A Egipto? Sí. Okay. ¿Y no fueron a las Olimpiadas? ¿A las qué? Olimpiadas. Ah, sí. A las Olimpiadas. Y iban también a los mercados de Asia Menor, ¿no? Ok. ¿Y qué hacían ahí? ¿Contrataban qué? Guías. Ok. Entonces, todo esto es lo como va evolucionando el turismo. Si ustedes se fijan, los viajes existían desde hace mucho, o sea, sí han existido. Los guías existieron. Luego nos fuimos a la Edad Media. A ver, Brittany, ¿qué surge o qué nace en la Edad Media? Acerca del turismo, por supuesto, ¿verdad? Sí, Brittany. Yo creo que más como viajes, algo así. Sí, existieron los viajes, por decir, ¿de qué tipo? O sea, hay viajes, pero ¿de qué tipo? Pues yo creo como por, ¿No eran los viajes religiosos? Sí, ¿verdad? sí, Eran viajes religiosos. Si ustedes se fijan, ahorita en la actualidad, o sea, vamos a retroceder en muchísimos años. Los viajes religiosos existieron en la época de la Edad Media. Imagínense que ya estamos en la época moderna y de esos viajes siguen existiendo los viajes religiosos. Acuérdense que hay muchos encuentros juveniles, matrimoniales, etcétera, y salen de viajes.
También hacen mucho lo de las peregrinaciones. Normalmente las más fuertes pues son en diciembre, por lo de la... Aquí en México, por lo de los santos y por la Virgen de Guadalupe. Pero, más sin embargo, no quiero decir que nada más en la Virgen de Guadalupe hay peregrinaciones. Hacen peregrinaciones por todos los santos, por todas las vírgenes, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese tipo de viajes ha crecido muchísimo también. Y ese tipo de viajes actualmente deja muchísimo dinero. Ustedes dicen, no, es que viajan más sencillito. Pues sí, viajan más sencillito, pero viaja más gente. ¿Y por qué es bueno ese tipo de viajes? ¿Por qué? Porque nos dan a ganar a todos, o sea, las agencias de viajes, a las personas del lugar, por decir, si van a, se me ocurre por decir el del Santo de San Juan de los Lagos, o la Virgen de San Juan de los Lagos más bien, se llena. Ustedes vayan cualquier fin de semana y está lleno ahí. Eso les sirve mucho a la ciudad. ¿Por qué? Porque les deja dinero todas esas visitas. Entonces, todo ese tipo de turismo ha crecido muchísimo, ¿verdad? No sé si tengan alguna duda de estas dos épocas, de la época de Grecia, de la época de Roma y de la época de la Edad Media, No. ¿no? Bueno, ya no tarda en acabarse el tiempo, entonces, si no hay dudas, nos vemos el próximo lunes. Bueno, yo sé que creo que tenemos geografía uno más tarde, entonces más tarde los voy a ver. Con la clase de esta materia de teoría general de turismo, ¿no hay dudas sobre el trabajo que les encargué o sí hay? Es que vi un mensaje de una persona que puso que no entendía los nombres. Entonces, lo que voy a hacer en un rato más, voy a subir al grupo de primer semestre, los dos trabajos, ahí viene toda la información. Por si alguien tiene dudas, lo pueda ver ahí. Ok, jóvenes, Gracias. Sí. no hay de qué, cuídense mucho y nos vemos en un ratito más.